Queridos, ¿por qué estoy así? Bueno, ya me quito mi pie, tuve una lesión ayer, fue el paseo del set, ya cerramos todo, fin de año, disfrutando. Y tengo un compañero de seminario de Buenos Aires, argentino, y un profesor también de Buenos Aires, entonces llegaron los dos con una pelota y es chileno, no juega. Aún sin zapatillas, a pata le dije que sí. Y aquí está la consecuencia. Pero bueno, igual no ganaron. Eso es tema de otro sermón. Eso es tema de otro sermón, sí. Queridos, a propósito que estaba hablando del fútbol, quería partir contándoles acerca de una histórica final. Por ahí por el año 99, en la Copa Champions League. No sé cuántos ven fútbol o les gusta el fútbol. Amén. Y si no, aguanten esta introducción nomás. La Copa Champions League es donde se reúnen los equipos europeos a jugar. Ya es una copa de alto nivel, convoca mucha gente, muchos auspiciadores. Y en esta oportunidad se estaba enfrentando el equipo inglés, el Manchester United, con el alemán, el Bayern Múnich. ¿Ya? Un clásico, además un clásico a nivel continental. Y el equipo alemán comenzó ganando el partido 1-0 y se mantuvo así el partido. Todo apuntaba a que ellos serían los campeones. Llegó el minuto 90, todavía Múnich estaba ganando, todavía el Bayern Múnich estaba ganando. En Alemania ya estaban encendiendo los asaditos, qué sé yo, las cecinas, cervezas, cosas de Alemania, listos para celebrar. Cuando llegan los descuentos, el equipo inglés logró empatar 1-1. No lo querían creer, pero bueno, todavía era ganable el partido para cualquiera de los dos. Y de forma inesperada, Manchester anotó un segundo gol y le arrebató el triunfo a los alemanes, perdiendo la final de la Copa en el tiempo de descuento. Allá en Alemania, imagínenselo, todos se dan por ganadores y terminan convirtiéndose en perdedores a última hora. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la vida del pueblo de Dios, el apóstol Pedro está confrontando una situación muy semejante. Cuando la historia de salvación, toda la historia de la humanidad que Dios está contando, toda la historia de salvación, ha llegado al tiempo de descuento, al último tiempo. Aparecen algunos inestables en la fe, que creyendo ya haber alcanzado la salvación, se entregaban a una vida desenfrenada, rendiéndose al pecado. Esto es como perder el campeonato en el tiempo de descuento. Por eso el Espíritu quiere enseñarnos cómo jugar los descuentos en la historia de salvación para no perder el partido a última hora. Y en el texto que leímos de Segunda de Pedro, encontramos las 3 C. Bueno, yo sé que la Reina Valera traduce de otra manera, pero vaya siguiéndome. Versículos del 8 al 13, vamos a estar viendo que para jugar estos descuentos tenemos que hacerlo corrigiendo, esa es la primera C. 14 al 16. Ya. Aquí en la Reina Valera dice tener entendimiento, pero lo vamos a poner como considerando. Considera. ¿Ya? Considerando. Entonces, corrigiendo, considerando y creciendo. Al final, 13. Corrigiendo, considerando, creciendo. Oremos al Señor para que Él nos guíe y nos instruya. Padre Santo, gracias Señor, gracias porque podemos reunirnos para profundizar en tu palabra, Señor. No queremos que esto sea una mera charla, un ejercicio dominical de escuchar simplemente. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa que solo tú puedes hacer, Señor. Que nadie de acá se vaya mirando a Cristo de la misma manera. Si ya lo ama, Señor, que lo ame mucho más. Amén.
mucho más, Señor. Amén. Y si no lo amas, encuéntrate, Señor, con esa vida. Amén. Triunfante como te cantábamos recién, para que pueda experimentar y conocer tu amor. Amén. No me quede otra que entregarse a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos por corrigiendo cómo jugar los descuentos en la historia de salvación para no perder el partido de última hora, corrigiendo. ¿Y qué es lo que corregimos? Corrigiendo nuestro entendimiento. ¿Ya? Si ustedes se fijaron, versículos del 8 al 13, ahí nos vamos a estar moviendo. El apóstol Pedro tiene que hacer una corrección. ¿Ya? Pero, primero tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento los profetas hablaron acerca del día del Señor. ¿Ya? Por eso se menciona ahí también el día del Señor. Algo como lo que leímos en Isaías también. ¿Ya? Esto de que Dios iba a venir un día. A eso se le llamaba el día del Señor. ¿Ok? ¿Cómo lo entendían ellos? Y yo sé que aquí los estudiantes de creación a la nueva creación se acuerdan de esa clase. Ellos lo entendían como un día de 24 horas. Ese día del Señor llega y todo ocurre en un día de 24 horas. En 24 horas el reino de Dios se instala en la tierra y la humanidad comparecería ante el juicio divino, castigando a los pecadores y recompensando a los justos. Entonces, en los tiempos del apóstol Pedro, algunos consideraban que si el Mesías, o sea, Cristo, ya había venido por primera vez, acto seguido debería haber establecido el reino con juicio divino. Pero como eso no sucedía en el presente de ellos y presente nuestro, algunos lo tenían por tardanza. ¿Ya? Está tardando el Señor, algo pasó. Y llevaban una vida desconectando su fe de su práctica. ¿Ya? Tratando de encontrar su mejor momento en el aquí y ahora. Me explico. Es como pensar y decir, bueno, ¿para qué esperar el reino divino para comenzar a disfrutar la vida? Mejor deleitemos en los placeres temporales, antes que se nos haga tarde, antes que envejezcamos, esperando que Cristo establezca el reino de Dios. Esa era la situación. Esta es la razón entonces por la que Pedro se esfuerza en demostrar que es una contradicción para la fe cristiana aferrarse a lo que el mundo presente puede ofrecer, como si se tratara de lo mejor que podemos disfrutar en la vida. Fijémonos como dice en el versículo 10. Debo aclarar, usé versión Biblia en América, puede que en la versión Reina Valera salga algo diferente. ¿Ya? Versículo 10 dice de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Puedes imaginar eso? Todo el mundo siendo destruido completamente. Luego lo dice en el versículo 12 de nuevo: los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. O sea, nada quedará. Como decía un conjunto musical de años atrás, nada quedará. Así, nada quedará. Caída de carne. Nada quedará. ¿Ya? Eso es lo que Pedro quiere resaltar. ¿Cómo es posible que quieras vivir tu cristianismo y al mismo tiempo aferrándote a lo que este mundo te puede ofrecer? Entonces, ¿cuál es la esperanza cristiana para vivir en este tiempo de espera, en este tiempo presente? Y ahí es donde Pedro aclara el versículo 13. Esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Amén. Gracias, Señor. Sí, Cristo vino e inauguró el reino de Dios desde el punto de vista espiritual. Hoy día gozamos, disfrutamos la presencia del Espíritu Santo y todas las bendiciones con él. Amén. Pero esperamos la consumación del día del Señor, que acabe este día del Señor, no en 24 horas, siglos, cuando realice una nueva creación desde el punto de vista físico.
Y ahí lo vamos a ver. Aleluya. Todo este mundo va a pasar, será destruido, Gloria a y Dios. Cristo traerá una restauración completa con nuevos cielos, nueva tierra en las cuales mora la justicia. Aquel momento, y no el presente de espera, será nuestro mejor momento en la vida. Amén. Viviendo en el reino de Dios plenamente. Aleluya. Y cuando entendemos esto, hace una diferencia. Porque es muy diferente cuando la meta de tu vida se encuentra en este mundo, a cuando la meta de tu vida está en el porvenir eterno. Un ejemplo de esto, y me emocionó mucho, lo vi esta semana. ¿Ustedes conocen a Raimundo Ayala? Probablemente no les suena. Pero si les digo Daddy Yankee, Gloria a Dios por él. Gloria. Gloria a Dios por él. Él mismo dijo en su último concierto, lo cito: pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hermanos, uno de los artistas más exitosos de los últimos años, creo que las Cortes le hicieron un monumento, algo así, se dio cuenta que lo pasajero de este mundo no vale nada Amén. comparado con el destino eterno del alma. Amén. Ayala encontró su meta en lo que está por venir. Y así lo declaró diciendo: Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Y luego hace una oración: Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Y termina diciendo: por fin llegué a la meta, soy libre. Aleluya. Amén. 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 Me emociona. Algunos creen que el reino de Dios consiste en vivir nuestro mejor momento aquí y ahora. Pero el Espíritu nos enseña a través de Cristo y a través de Pedro, usándolo, ¿no es cierto? Que este mundo pasará y será destruido junto con todo lo que podamos construir o aferrarnos a él. Sin embargo, los hijos de Dios tenemos una mejor razón para no aferrarnos a este mundo y sus deleites, porque nos espera un deleite mucho mayor en los nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Amén. Gracias, Señor. Ahora, ¿cómo debería afectar a nuestra vida cotidiana saber esta verdad? ¿De qué nos sirve? Bueno, si no estamos aferrados, tratando de alcanzar nuestro mejor momento en el aquí y ahora, entonces, por ejemplo, nuestras economías quedan libres para invertir en el reino de Dios y permanecerá para siempre, antes que los propios reinos pequeños que serán destruidos junto con este mundo. Por ejemplo, nuestro tiempo, nuestro tiempo también quedará libre para invertirlo en el reino de Dios, Amén. antes que quizá en el excesivo tiempo, y una de las cosas que yo lucho, que podamos estar dedicando a Netflix o a redes sociales. Si sé que mi mejor momento no es aquí y ahora, entonces nuestro paso por la iglesia también es con libertad para darse a otros, antes que esperar recibir de otros, sabiendo que una oración por otro, un buen consejo bíblico o un simple gesto de amor son verdaderos abonos en la vida de otros cuyos frutos podríamos ver crecer eternamente. Amén. El líder hacer un llamado especialmente a adultos mayores. Muchas veces sienten como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a entregar nosotros? Hermanos, no. Tienen mucho que dar. Mucho que dar. Una oración por los más jóvenes. Un consejo bíblico. Un hola, ¿cómo estás? Un abrazo, un cariño. Eso es abono en las vidas de otros. Y tú no sabes cómo Dios puede usar eso para ver frutos más adelante. Amén. Que el Señor nos ayude.
para que vivamos este tiempo de descuento de la mejor manera, corrigiendo esa idea de tardanza, ¿ya? Y la esperanza que tenemos de nuevos cielos y nueva tierra nos lleva a vivir de esa manera. Otra de las cosas entonces era considerando también, corrigiendo, considerando. Y aquí vamos a decir considerando su paciencia, como vemos en los versículos 14 al 16. Enseguida entonces Pedro nos exhorta a llevar una vida santa como consecuencia de esperar nuevos cielos y nueva tierra. Así leemos en el versículo 14, dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Pero, atención, porque Pedro no quiere que vayamos mano a la obra sin antes tener un corazón que considera, que tiene en cuenta esto, que entiende. ¿Qué cosa Pedro? Mejor dicho, que el mandato al que nos exhorta, nos está dando un mandato, ¿cierto? Llevar vidas santas, viene acompañado de una motivación que lo impulsa. Amén. Que está en el versículo 15. Dice: considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. ¿Ya? No quiere mandarnos corriendo mano a la obra si primero no hay un corazón que considera la paciencia de nuestro Señor como salvación. Esa es la motivación que impulsa a buscar llevar vida santa. Y acá me gustaría hacer una aclaración, porque en el idioma original la palabra paciencia encierra dos ideas que la componen. Una es prolongación, como prolongación en el tiempo, y la segunda es pasión o ira. ¿Ya? Los teólogos la explican de la siguiente manera, se la puede leer. Una pasión prolongada que espera lo suficiente antes de expresar el enojo. Esto evita la fuerza prematura, o sea, dar una retribución inmediatamente, que puede surgir fácilmente de un enojo inapropiado, es decir, la forma de una reacción personal. ¿Ya? Destaco esto que dice: espera lo suficiente antes de expresar el enojo. Esa es la paciencia de Dios. Y esto es lo que Pedro nos anima a considerar respecto a la paciencia de Dios, y lo dejó muy claro en el versículo 9, para que lo vean. Dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan o vengan al arrepentimiento. Entre paréntesis, ese procedan o vengan, mejor traducido sería: tengan una oportunidad de arrepentirse. Tengan la oportunidad para arrepentirse. O sea que Dios se toma su tiempo antes de manifestar el juicio que caerá sobre la humanidad. ¿Para qué? Para que mientras tanto todos tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y encontrar salvación en Él. Quiero que veamos esto, hermanos. Nosotros como humanidad, con nuestros pecados, estamos insultando y ofendiendo a Dios constantemente. Él se toma su tiempo antes de manifestar el juicio para que mientras tanto todos los que estamos insultando y ofendiéndole constantemente puedan arrepentirse y encontrar salvación en Él. Gloria a Dios. El ofendido ofreciendo salvación. Gracias, Señor. Aleluya. Qué deferencia más grande. Esta deferencia de Dios hacia nosotros es lo que Pedro está presentando como motivación para el mandato a llevar vidas santas. Así te ama el Señor. Así tiene paciencia contigo. Considéralo. Lleva vida santa. Esta semana me pasó algo parecido. No muy parecido, la verdad, pero se lo voy a contar. Tuvimos un accidente casero en el departamento por un descuido humano
El baño se tapó. Nadie está comiendo, ¿cierto? El baño se tapó y el agua de la taza se rebalsó, inundando todo hasta el pasillo. Y mi reacción como padre fue la peor. Lejos de mostrar paciencia, me enojé y comencé a reprochar el descuido que provocó todo este desastre. De mala gana comencé a limpiar, mientras lo hacía no paraba de repasar al culpable con mi reclamo. Imagínense, hermano, ¿cómo hubiese sido si Dios hubiera decidido venir ese mismo día? Y me llama a mí, me pone ahí. Imagínense delante de la presencia de Dios respondiendo a preguntas como esta. ¿No se supone que en tu rol de padre debes reflejar mi paternidad para tu familia? ¿Soy yo acaso así de impaciente con tus desastres en tu vida? ¿Cómo te trato yo cuando tú pecas y reconoces tu falta? Hermanos, en el Evangelio vemos a Dios arremangarse la camisa y ensuciarse con nuestras inmundicias. Y al tiempo que lo hace, se dirige a nosotros con paciencia para traernos al arrepentimiento, con el propósito de poder rescatarnos de nuestro pecado y darnos su perdón. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice Pedro, considerad la paciencia de Dios como salvación. Aleluya. Esa paciencia que Dios tuvo contigo el día que salió a tu encuentro y entraste en su familia, esa misma paciencia sigue activa, impecable, para toda la vida cristiana. Gracias, Señor. Y no podremos llevar vidas que crezcan en santidad si no tenemos la motivación correcta para morir al pecado y vivir para Cristo. Su paciencia debe ser nuestra motivación para la santidad. Algunos creen que para llevar vidas santas necesitamos esforzarnos más en hacer cosas santas. Pero el Espíritu nos enseña a través de Pedro que en el Evangelio no se trata de hacer, sino de ser. ¿Quiénes somos? Si nuestro hacer no está precedido y motivado por un correcto ser, de nada sirve. Y esta mañana nos está enseñando que tú y yo somos objeto de la paciencia de Dios, que nos dio salvación. En consecuencia, hacemos lo que un corazón perdonado y amado hace en respuesta a la salvación ya dada por Dios. Amén. Quien nos tiene paciencia. Amén. Gracias, Señor. Entonces, ¿cómo debería afectar nuestra vida cotidiana saber esta verdad? Bueno, si ya somos objeto de la paciencia de Dios, que nos dio salvación, entonces no procuraremos llevar vidas santas para ser salvos. Ya lo tenemos. Sino porque ya somos salvos, ahora anhelamos vivir vidas santas para Él. Amén. Amén. También los deseos de Dios se convierten en nuestras prioridades. Y como Él quiere que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, nuestra boca debería estar dispuesta a compartir el Evangelio para que el Espíritu provoque arrepentimiento en otros. Amén. Que el Señor nos ayude entonces, que considerar la paciencia de Dios provoque santidad en nosotros. Entonces, hemos recibido la corrección, la consideración, y vamos a la última C, que es crecimiento. Crecimiento en nuestro entendimiento. Y aquí nos vamos a centrar en los últimos dos versículos, 17 y 18. En el último punto, Pedro nos presenta un escenario de guerra. No sé si lo viste. Un escenario de guerra. Hay un ataque del enemigo que busca hacernos caer. Ya, él lo llama el arrastre. El arrastre que presenta en el verso 17. No sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Los inicuos, dice la Reina Valera. Arrastrados por ellos, tú caigas de vuestra firmeza.
Pero en el verso 17 también nos dice que debemos estar en guardia. ¿Sí? Y el mejor blindaje, la mejor arma contra la tentación está en el verso 18. Antes bien, ¿se dan cuenta? Inicuos, hombres libertinos, quieren arrastrarnos. Pero dice, ustedes, antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y salvación Jesucristo. Esa es tu mejor arma. O sea que el tiempo presente, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, hermanos, no es para andar como turistas espirituales de vacaciones. Amén. Estamos en un escenario de guerra. Amén. Tenemos que andar entonces como soldados en guardia contra el arrastre del enemigo. Pero la mejor arma contra la tentación es otra oferta más tentadora que supera la primera. Había un personaje de la magia que decía, te haría una oferta y no podrás resistir. Y es lo que el Señor nos hace también. Fíjese bien. Esto me recuerda, como decía el animador de televisión, Don Francisco. ¿Conocen a Don Francisco? Sí. Quizá los más jóvenes no lo conozcan. El animador de la Teletón. Si fue la última Teletón que está dirigido. Bueno, Don Francisco decía cuando estaban los concursos, decía, le cambio su premio por todo lo que tenga en el bolsillo. Y ahí le va el premiado concursante, debía escoger entre aceptar el premio que ya había ganado o cambiarlo por todo el dinero que Don Francisco podría tener en su bolsillo. Pero si acepta, ojo, que si acepta el cambio, debía renunciar al primer premio que ya no tenía seguro. Y arriesgarse a recibir lo que el animador le estaba ofreciendo, que podría ser más de lo que había ganado o menos. Ese era el juego. Pero Dios no es Don Francisco. Con Dios no ocurre lo mismo que con Don Francisco, porque la oferta de Dios ya la conocemos. Amén. Verso 18. Se trata de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces la mejor arma contra la tentación que nos arrastra la mejor arma que podemos usar contra la tentación que nos arrastra es que subamos a la balanza las ofertas tentadoras. ¿Cuál pesa más? La salvación. La oferta que nos hacen estos hombres inicuos o libertinos, como dice esta versión, o la oferta que Dios te está haciendo. Y preguntarte, ¿deseas lo que la tentación te ofrece o lo que Jesucristo te ofrece? ¿Qué vale más para ti? ¿Qué te puede dar más y mayor gozo por mayor tiempo posible? ¿La tentación o Jesucristo? Y no se trata de usar a Jesucristo, sino recibir lo que Él ofrece. Fíjate los títulos con que Pedro llama a Jesucristo. Dice Señor. Cuando Pedro lo llama Señor, hace referencia a un título de dominio en la antigüedad. Entonces Jesucristo se ofrece como el amo de tu vida. Y cuando lo llama Salvador, hace referencia a la muerte en la cruz por el perdón de tus pecados y una vida eterna con Dios. Entonces Jesucristo se ofrece como el Salvador de tu vida. En el conocimiento entonces de la persona de Jesucristo, en lo que Pedro nos anima a crecer para esperar en guardia su segunda venida. Y acá es súper importante que entendamos esto, hermanos, porque algunos creen que para resistir la tentación debemos reforzar las consecuencias del pecado. Es decir, que para evitar caer en la tentación tenemos que advertir más a nuestros jóvenes, a los matrimonios, al grupo de hombres, al grupo de mujeres, acerca de las serias consecuencias que como castigo acarrea el pecado. Y no digo que esto esté mal. Es verdad, y tenemos que hablar. ¿Sí? Pecado tiene consecuencias.
Pero el Espíritu nos enseña, a través de Pedro, que no hay arma más poderosa contra la tentación del maligno que la tentadora oferta de la gracia de Dios. Amén. Por lo tanto, si queremos que nuestros jóvenes, matrimonios, hombres y mujeres resistan a las tentaciones, debemos crecer en el conocimiento de quién es Jesucristo. Amén. Esa es la oferta que Dios está ofreciendo. Al lado de Él, cualquier otra tentación pecaminosa no puede siquiera competir con su preciosa gracia. Uy, amén. Entonces, en consecuencia, los jóvenes pololos no querrán fornicar, porque les parece mejor y más deseable honrar a Jesucristo guardándose sexualmente hasta el matrimonio. Entonces los matrimonios no querrán ellas dejar de someterse a su marido y respetarlo. Y él no será áspero con ella y amarla hasta dar su vida por ella, así como Cristo lo hizo con su iglesia, porque les parece mejor y más deseable vivir matrimonios para la gloria de Cristo que según los estándares humanos. Entonces, hombres y mujeres no querrán vivir su vida de acuerdo a las tentaciones del maligno, porque les parece mejor y más deseable vivir vidas para Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo debería afectar nuestra vida cotidiana saber esta verdad entonces? Si la mejor arma contra la tentación diabólica es crecer en el conocimiento de Jesucristo, entonces aumenta tu arsenal de guerra espiritual enamorándote de Cristo. Amén. Y aquí me dirijo a hombres, especialmente cuando te dicen enamorándote de Cristo, saca tu mentalidad de cuarto medio y entiende que enamorarte de Cristo es amarlo a Él. Amén. Pero ojo, no podrás amarlo si no lo conoces, Así es. si no sabes quién es Él y qué hizo por ti. Y en esto es fundamental la lectura y estudio de la Biblia. En ella encontramos a Cristo en las palabras de la Escritura. Así es como Dios ha querido revelarnos a Cristo en las palabras de la Escritura. Entonces, ¿te sientes débil ante tentaciones de este mundo? Yo sí. Hay tentaciones en la ficción, ¿cierto? Crece en tu conocimiento de Jesucristo. Amén. Y su gracia dará una oferta tentadora que no podrás resistir. Y cuando esté en la balanza ahí, tentación del mundo, oferta de Cristo, ¡pah! Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Para terminar, quiero compartir lo siguiente. Jesús también tuvo que enfrentar tentación. Y también tuvo que escoger ahí frente a la balanza. Y déjenme decirle una cosa, si Jesús hubiese querido, Él podría haber sido coronado rey de Israel cuando estuvo en Jerusalén, cuando tenía todas las masas y las multitudes aclamándolo y alabándolo. Bien, Él podría haber dicho, este es mi momento, ahora soy rey. Sin ningún problema. Y haber pasado una vida de reyes. Incluso, en vez de ir a la cruz, podría haber llevado una vida santa delante de Dios y el Padre lo seguiría amando igual. Y nada cambiaría entre ellos. No perdería su calidad de hijo de Dios. El Dios eterno seguiría siendo justo y santo. Pero, por su misma justicia y santidad, no habría existido salvación posible para nadie en la humanidad. Entonces Jesús también tuvo que hacer una elección para decidir cómo vivir su vida en la tierra. Hebreos 12:2 nos dice lo siguiente: quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, o el oprobio, como dice el primer verso. Entonces, frente a Jesús estaba el gozo que vendría después de soportar la cruz y la vergüenza que significaba ser crucificado, desnudo y humillado. ¿Qué valió más para él?
¿Qué le pudo dar mayor gozo por el mayor tiempo posible? Oh, hermanos, cuando Jesús contempló el gozo puesto delante de él, es decir, ver a su iglesia en paz con Dios, Aleluya. sin mancha, completamente santa, irreprensible, entonces soportó la cruz Aleluya. y menospreció la vergüenza. Hermano, Jesús te vio a ti, me vio a mí, antes de ir a la cruz. Y consideró que era más valioso rescatarnos de la muerte eterna y hacernos parte de su iglesia que evitarse la vergüenza de ser humillado en la cruz. Amén. Para Él, hermanos, tú y yo lo valimos. En esa balanza lo valimos. Ese era el gozo que estaba puesto delante de Él. Su iglesia le esperaba santa, pura, sin mancha, después de pasar por la cruz. Eso lo llevó a menospreciar la vergüenza. Entonces, ¿cómo quieres vivir tú los descuentos en la historia de salvación para no perder el partido a última hora? Consideremos lo que Jesús hizo para que fuéramos salvos y que eso nos anime a llevar vidas santas para Él. Amén. 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 Oremos al Señor. Oh, Señor, cómo no alabarte. Cómo no caer rendido, Señor, ante la gracia, Amén. ante esta oferta superior a cualquier otra tentación que este mundo pueda ofrecernos, Señor. Cuando perfectamente pudiste haber vivido la mejor vida posible aquí en la tierra, teniéndolo todo para que así fuera. Quita el gozo, Señor, el gozo de ver a tu iglesia santa, purificada, para vivir eternamente contigo, Señor, y no te importó ser desnudado, azotado y muerto en esa cruz, para que se pudiera cumplir, Señor, nuestra salvación. Te alabamos, Señor, te adoramos con el corazón. Te pedimos, Señor, que estas verdades que tú nos has presentado hoy día, Señor, corrijan nuestra mente. Nos hagan considerar, Señor, tu paciencia con nosotros. Y que podamos, Señor, crecer en el conocimiento de la persona de Jesucristo, para que nuestro corazón arda en pasión y amor por ti, Señor. Amén. Y que cualquier otra tentación ni siquiera se le compare Amén. a vivir días para ti, Señor. Te pedimos perdón si hasta ahora te hemos menospreciado, si hasta ahora hemos devaluado, Señor, desvalorizado lo que tú has hecho. Y te damos gracias, Señor, porque en esa cruz está nuestro perdón. Amén. Y porque tú quieres que todos procedan al arrepentimiento Amén. para que sean salvos. Aleluya. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para proclamar tu evangelio, Señor, y que muchos más te conozcan y se gocen en ti, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos, Señor.